A ver acá, entendido. Ya. Ahora vamos a retomar nuestras clases jóvenes. Segunda semana de clases de asistencia acá en nuestro centro preuniversitario. A ver, por favor, voy a pedir, así que tengan mucho cuidado con sus micrófonos, ya, para no estar en este caso alterando lo que es la clase, ya, el normal desarrollo. A ver, vamos a empezar entonces. A ver, voy a cortar la transmisión de video. A ver, acá hay una, un ratito. A ver, por favor, ¿quién está con su micrófono? Claudia, por favor, apaguen su Creo que es la señorita Aimé Montañez. Profesor, buenas tardes. Buenas tardes, creo que está con el micrófono encendido. Uy, 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 a ver, ¿cómo se hace esto? A ver, un ratito. Apaguen su micro. Ya, ahora sí, a ver, empezamos, a ver, voy a compartir. A ver. Un ratito que me cargue esto. Puedo apagar, por favor. Aimé Montañez, apaga tu micro. Ya, chicos, a ver, la clase pasada nos habíamos quedado lo que es en esto de la prehistoria, ya, y hay que tratar de avanzar. Ya, habíamos hablado que el padre de la prehistoria viene a ser en este caso Jacques von der Purtz, ¿ya? Y el que va a difundir esta idea de la división de la prehistoria en edad de piedra y en edad de los metales va a ser en este caso Christian Husserl. Chicos, entonces habíamos tenido problemas la clase pasada por el cual no habíamos podido culminar con nuestro primer tema. Ya, y acá tenemos ahora la edad de piedra. Al paleolítico. En este caso se llama, o también lo llaman la piedra tallada. Un punto importante acá, que es en este caso... Profesor, profesor, no se escucha nada. A ver, un momentito. A ver cómo solucionamos este problema. A ver. Apagarse el micrófono. Profesor Manuel dice que intervenga aquí para que de una vez bloquee ese audio. Ya está solucionado, creo. Sí, ya está. Ya, entonces, a ver, el paleolítico. Sí, Proceso importante que va a suceder acá viene a ser esto de el proceso de hominización. Ya. La economía que se practica en el paleolítico, una economía de subsistencia o depredadora. Se dice subsistencia porque el hombre se dedica a la caza, la recolección, la pesca no. La pesca se da ya lo que es en el mesolítico. Junto con lo que es la industria microlítica. Si hablamos de industria microlítica es la elaboración de herramientas, en este caso anzuelos, a partir de conchas, ¿ya? O sino también de huesos. ¿Qué más podemos decir acá? Que el hombre estaba organizado socialmente en bandas de nómades, cazadores, ¿ya? Que las bandas son organizaciones efímeras, que una vez que se realizaba la cacería, ya en este caso, repartida la presa, ya desaparecía esta organización. Además, otro punto importante, se dice de subsistencia o también depredadora, porque el hombre agota todos los recursos del área, donde está en este caso instalándose por un breve periodo. Una vez agotados los recursos, ya sean animales y plantas, se va a desplazar a otros sitios donde puede encontrar también así recursos. Depredadora porque el hombre caza por cazar, recolecta por recolectar. Ya hasta terminar con todo lo que tiene que ser, en este caso, los recursos. Un punto muy importante de la edad de piedra es el logro de la producción, ya, y el uso del fuego y también las herramientas de piedra y hueso también. Ya, el fuego va a ser importante en este punto de acá para lo que viene a ser el proceso de hominización. El fuego que lo utilizan ya como arma de defensa frente a los depredadores, porque el hombre en esta parte de la historia también expresa
de otros depredadores. Ahora, al paleolítico lo dividen en tres. El paleolítico inferior, el medio y el superior. En el paleolítico inferior se está dando el proceso de hominización. Y ahí tenemos a los especímenes, Australopithecus, al Homo habilis y al Homo erectus. En el paleolítico medio vamos a tener al Homo neanderthalensis. El paleolítico superior al Homo sapiens o al hombre de Cro-Magnon. Ya ese es nuestro antepasado más cercano que tenemos. Y adelantando la clase, el hombre llega a América en el estado cultural del Paleolítico superior. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el hombre ya es cazador, recolector, todavía no practicaba eso de la pesca, ¿ya? E incluso esto de usar el fuego. ¿Y qué más diríamos acá? Esto el inicio esto de las pinturas rupestres, ¿ya? Eso está pasando lo que es en el cuaternario, eso vamos a verlo en breve. Entonces, la prehistoria. Ya hemos hablado un punto importante acá, lo que es la hominización. Para entenderlo mejor, esto de la hominización no es otra cosa más que el paso de homínido a hombre, a lo que llegamos ahora nosotros como seres humanos modernos, evolucionados. Es un proceso que va a durar bastante tiempo, un proceso de larga duración en el campo biológico, psíquico, ¿ya? El cual produce lo que es el Homo sapiens sapiens, y ahora que estamos haciendo uso de la tecnología y todo lo demás, eso ya lo que se le habla, ¿no? Como el Homo technologicus. De esto hay teorías, ¿ya? Hay dos en especial, lo que es la creacionista y la evolucionista. La creacionista, bueno, ¿no? Lo que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, ¿no? A partir de haber hecho una forma humana a partir de la arcilla, al cual le dio el soplo divino y hay que lo ubicó lo que es en el Edén, que ese también va a ser tomado como un punto de partida para el origen del hombre en América. Bueno, los estudios dicen y la ciencia dice que si en este caso somos producto de la creación, entonces en nosotros no cabe lo que es la evolución, ya estamos creados. El hombre no va a seguir progresando, avanzando más. Eso es lo que sería como conclusión de lo que es la teoría creacionista. Y lo que vale en este caso es la teoría evolucionista planteado por el naturalista Charles Darwin en su obra El origen de las especies por medio de la selección natural. Y que esto fue publicado lo que es en el año de 1859. ¿Ya? Pero acá un punto importante. Darwin nunca dijo que el hombre es producto del mono. Eso lo hicieron ver ya después como burla a Darwin. Eso cuando le hacían la caricatura, esto de su cabeza con un cuerpo de mono. ¿Ya? Eso es lo que está sucediendo, la crítica a esta teoría, lo que es en Inglaterra. Ellos lo que lo van a hacer. Lo que él hablaba es de la selección natural. Solamente los más aptos, los más capaces, son los que tienden a sobrevivir y avanzar en este proceso. Frente a los cambios hay que adaptarse. Hay que adaptarse. Entonces acá viene esto, la bipedestación. Esa peculiaridad, esa característica que tiene el hombre, ya. Profe, su audio. Por favor. A ver, por favor, jóvenes, tengan mucho cuidado con sus micrófonos. Por favor, ¿ya? Porque vamos a alterar el normal desenvolvimiento de la clase y quizás algunos acá en la sala no tienen esa paciencia y vamos a empezar a tener problemas. ¿Ya? Por favor. ¿Qué apaga su audio, profe? Sí, justo estoy diciendo eso, más bien, por favor, si lo podrían hacer recordar quién es, porque no logro visualizar acá quién es el joven o señorita que está con lo que es en este caso el audio encendido. Un momentito. A ver. Ya, parece que todavía no. No me sale acá. A ver, el joven o señorita que está con el audio encendido. Profesor Julio. Que se le encendió el micrófono, que lo bote, profesora, que se sienta muy ya, ya. profesor, es Apagar su que micrófono. hace rato no le escuchamos muy bien a usted.
Que apague ya los micrófonos, profesor, si no. Que apague los micros, profe. A ver, vamos a llamado. A ver. Manuel, ¿me escuchas? Profe, voy a eliminar uno por uno, sí. Continúa tu clase, voy a eliminar. Ya, por favor, Ya, profesor. prográmalo para todo ya, Manuel. Un favor. Sí, profesor, para todos, ya, profesor. Ajá. Cancela el audio ya para todos, profesor, por favor. No, profesor, Vamos a pagar todos, bótenlo nada más ahí. tu audio. Ya, a ver, jóvenes, por favor, ya un poquito más de orden, ¿ya? Entonces, la bipedestación, que el hombre se va a poner en dos pies por esto de los cambios que suceden en el planeta. Por eso, en algunos textos aparece que el hombre es producto de las glaciaciones. Su audio. No tan solo está involucrada una A ver, parece que ya está. La riqueza de la nación es una cosa, pero habla de la riqueza de la nación. A ver, parece que está filtrándose otro audio, tienen acá. Ya está, ya parece que ya está. Entonces, a ver, la bipedestación, vuelvo a repetir acá, esto de que el hombre tiene esa capacidad de ponerse en dos pies. Por eso habían dicho que el hombre es producto de las glaciaciones. Al desaparecer los bosques, estos lemuroides, que hablan así, tuvieron que bajar al ras del suelo. Y entonces tenían que adaptarse a estos cambios que estaban sucediendo. Principalmente ponerse de pie para darse como un mecanismo de defensa, porque el hombre tenía su presa en aquel entonces. Entonces, al ponerse en pie, ya aumenta su campo visual, puede anticiparse al ataque de un depredador. Por eso es la bipedestación. Y si hablamos del pulgar oponible, prácticamente es para la manipulación de los objetos. Hacer en este caso trabajos mucho más detallados y finos, lo que tiene que ver con la creación de herramientas. Y si hablamos del crecimiento de la capacidad craneana, eso se debe principalmente a la alimentación de origen, en este caso animal. El hombre en un primer momento no es un cazador, es un carroñero. Entonces se dice que el hombre perseguía a los depredadores de la época. Esperaba que éste termine de comer, ¿ya? Y para poder en este caso tener acceso a lo que dejaba, principalmente huesos. Y el hombre mencionan ahí que empezó a comer lo que es la médula ósea, que es más nutritivo que la misma carne, el cual hizo posible de que aumente su capacidad craneana. Un cerebro grande es posible que en este caso aparezca, o hizo posible que surgiera el mundo de las ideas. Y eso es gracias a la alimentación. Esto es un proceso largo. No es así un proceso que se da de un momento a otro. ¿Ya? La capacidad craneana. Los cambios psíquicos, ya que tiene que ver con esto de lo que es el desarrollo del cerebro, el crecimiento. Por eso ahí mencionan que el parto de lo que es en el ser humano es doloroso por esto de tener una cabeza grande. Ya es por el desarrollo que se ha tenido, ¿no? Del cerebro. Eso es lo que se saca como conclusión hasta el momento. ¿Ya? Y un cerebro grande, aparecen las ideas, aparece esto de la racionalidad, o sea, el preguntarse el por qué. Y de este por qué es lo que va a empezar a crear, podríamos decirlo, lo que es, ¿no?, los inicios de la religión. El buscar, en este caso, la explicación del porqué de las cosas. Y otro punto muy importante, lo que es el lenguaje articulado, que esto ya es también producto de la alimentación del hombre. El hombre en un primer momento va a tener la mayor fuente de alimento a orillas del mar. Y en las orillas del mar puede encontrar las algas, a la que conocemos como el yuyo, que tiene yodo, ya, y también algo de cloruro de sodio, y lo mismo también que esto de las conchas o los bivalvos. Al alimentarse de estos alimentos, ya de origen animal y vegetal, prácticamente hacía posible que ingiera lo que es cloruro de sodio y yodo también a su organismo, el cual hizo posible que se desarrollen las cuerdas bucales y puede en este caso dar sus primeras palabras, en este caso balbuceos. Se dice que el lenguaje del hombre primitivo de la época era este lenguaje gutural, el lenguaje parecido al de los niños. Ahora, la ingesta de sal también hizo posible que se diera así con precisión o con mayor facilidad lo que es el proceso de la sinapsis y también el proceso de la mielinización,
Entonces el hombre empezó a articular mejor sus pensamientos, sus ideas. El hombre es producto de lo que empezó a comer, a consumir. Y todo esto va a tener como consecuencia el surgimiento del Homo sapiens, que ahora en la actualidad ya sería lo que es el Homo sapiens sapiens. Y todo este proceso va a estar ocurriendo lo que viene a ser en África. Por eso a África, donde se va a encontrar los restos humanos más antiguos de la humanidad, se le va a llamar lo que es la cuna de la humanidad. Y elabora, está dando todo este proceso de evolución, de cambio, va a ser el Gran Valle del Rift, ya en los actuales países de Etiopía, Kenia, Tanzania, lo que está en el oriente de África. A ver, acá continuamos. Ya. Entonces, de los homínidos, vamos a tener a los primeros, que son los Australopithecus. Australopithecus no es otra cosa más que los monos del sur. Australis, azul, azul sur. Eso es lo que le habían puesto de nombre los griegos. Ya, entonces acá tenemos al Australopithecus. A ver acá, ahorita. De los Australopithecus, el primer tipo de homínido. Vamos a tener a dos principales acá, lo que es al Afarensis y al Africanus. En el Afarensis hacemos referencia a lo que es al Lucy, y en el Africanus tenemos lo que es al niño de Town, aunque también tenemos acá la niña de Selam, y también a la Etoli en Tanzania. De los que más he estudiado, he hecho investigaciones, es del Afarensis, el Lucy, el antecesor más antiguo que tenemos, una hembra, ya que se encontró lo que es en Adar, en Etiopía, ya descubierto por Donald Johansson en 1974. Lo característico de Lucy Australopithecus es su bipedismo, ya andaba en 2 pies. La medida promedio que alcanzó este antecesor humano es de 1,20 metros. Y al otro que se estudia bastante acá también es el Australopithecus africanus, al niño de Town. Esto va a ser descubierto por Raymond Dart, ¿ya? Y de acá se menciona que proviene el Homo habilis. Y estas criaturas de acá no desarrollaron o no producieron, en este caso, lo que vendrían a ser herramientas. Ya, ahora, el género Homo. Y si hablamos esto de Homo, estamos haciendo referencia ya a estos especímenes que se asemejan bastante al hombre. Por eso Homo, hombre, hombre hábil, hombre erecto, el hombre de Neandertal, el hombre pensante, diríamos así. Entonces, el Homo habilis descubierto, disculpen, por los esposos Lake, en el Dubái, Tanzania, ¿ya? Estos se dicen que coexistieron con los Australopithecus. Y lo principal de este hombre es de que empieza a fabricar herramientas líticas a partir de piedras, por eso es que se le llama Homo habilis. Luego tenemos al Homo erectus o el hombre erguido. ¿Ya? Ya se le conoce que fue un omnívoro. Lo principal de este personaje o de este hombre de acá es que empieza a producir fuego. Pero no hay otros que mencionan que descubrió el fuego. El fuego ya existía. El hombre miraba los incendios de la época y el hombre también, como ya su capacidad craneana era un poco más, se dio cuenta que los animales, hasta los más feroces, ya le tenían miedo al fuego. Por eso el fuego lo van a utilizar primeramente como un arma para defenderse de estos. Y una de las actividades más importantes en la época, el cual recaía principalmente en la mujer, era mantener el fuego prendido a la entrada de las cuevas, ya porque ahí es donde habitan. Por eso estos hombres son cavernícolas, son trogloditas. ¿Y por qué lo ponían a la entrada de la cueva? Para evitar que los depredadores ingresen y los ataquen en la noche cuando están descansando. Lo principal del fuego es que va a ayudar a la cocción de alimentos, pero ¿cómo descubre el hombre que el fuego ayude en eso? El hombre, hemos dicho en un primer momento, no es cazador del todo. La cacería es difícil de realizarlo, te demora tiempo y esfuerzo. Entonces, lo más fácil era agarrar o coger a los animales muertos para alimentarse. En la época, el hombre ve los incendios forestales. Y al ingresar, después de que haya pasado este incendio, encontraba animales muertos, producto del fuego.
como es carroñero, empezó a alimentarse de esos animales muertos y se dio cuenta que el sabor era otro y la carne más suave. Y por esa curiosidad y esa experiencia que habían hecho, entonces es lo que empiezan a utilizar al fuego para cocer o procesar sus alimentos. Entonces el fuego nos ayuda en el procesamiento de los alimentos. Y algunos mencionan que el fuego se convirtió en el segundo estómago del hombre. ¿Ya? O sea, una vez que el alimento esté procesado y a nosotros al lograr ingerirlo, hacemos más fácil la absorción de los nutrientes. Lo principal acá del Homo erectus es salir de África para ocupar lo que es Europa o Asia. ¿Ya? Entonces ahí a otros dicen, no, ocupan lo que es el continente euroasiático. ¿Ya? Entonces acá lo principal, el dominio y el uso del fuego. Y si hablamos acá del Homo neanderthalensis, ya este otro espécimen acá. Cuando hablamos ya del Homo neanderthalensis, es el primero en enterrar a sus muertos. Eso quiere decir que está surgiendo acá la religión, como dicen, los primeros atisbos de religiosidad. El hombre ya se da esa idea que hay vida más allá de la muerte. ¿Ya? Entonces esos son los primeros atisbos de religiosidad, la religión. Y lo primordial acá del hombre de Neandertal, aparte de esto de enterrar a sus muertos, es en este caso la creación del lenguaje articulado. Ya es el que empieza a emitir palabras. Este Neandertal convivió junto con el Sapiens, y que al Homo sapiens se le llama lo que es el hombre de Cro-Magnon. Estas dos especies convivieron. El hombre de Cro-Magnon en este caso ya es más racional, más moderno, se parece a nosotros. Se dice que estos van a tener la guerra más larga de la historia, en la cual el Sapiens lo va a llevar a la extinción al Neandertal, por la lucha en este caso de recursos. Lo bueno del Homo sapiens, que es el creador del arte rupestre, o también llamado el arte parietal, pinta en las paredes. La respuesta más lógica que podemos dar, ¿por qué el hombre pinta? Ya es por esta creencia y por la actividad que hace, creencia mágico-religiosa. No se concibe la cacería sin antes haber pintado. Porque si uno revisa o ve bien los dibujos que hacen los primitivos de aquel entonces, uno se puede dar cuenta que mayormente no tienen pies los animales. Eso como queriendo hacer notar de que estos pierdan esa capacidad de escapar o huir o moverse, cosa que sea más fácil la cacería. Eso es lo que se puede dar la explicación sobre lo que vendría a ser esto de la pintura rupestre, y este es el Homo sapiens el que está haciendo. Y si hablamos del arte mobiliar, estamos hablando de estos adornos que va a tallar a partir de huesos, o lo que viene a ser marfil, pero en este caso del mamut, con pequeñas figuras, en este caso figuras femeninas, un tanto rechonchas, ¿ya? O gordas, o gruesitas, como dirían, ¿no? Pero figuras de mujer, haciendo ver que ya la religión ya se está sentando acá, viendo lo que es el culto a la fertilidad. A esto se le llaman, ¿no?, las Venus paleolíticas. Y es este hombre el que va a empezar a poblar el mundo. Va a salir de Europa, va a salir de Asia, y va a poblar lo que es Australia y América. ¿Ya? Y este hombre es el que está llegando en el estado cultural del Paleolítico superior. Y uno de los ejemplares de esto vamos a tener al hombre de Cro-Magnon. Incluso todavía hay otros especímenes, como el de Java, como el de Rhodesia, ¿ya? Porque esto, hablar así del poblamiento de América, implica varios especímenes, ¿ya? El Homo sapiens sapiens. Y ojo, por si acaso este sapiens aparece lo que es en el Holoceno, es donde va a dominar, ¿ya? Y donde se va a desarrollar más que nada va a ser en el Mesolítico. Y el Mesolítico se caracteriza por el tránsito climático. Pasamos del Pleistoceno al Holoceno. El Pleistoceno, característica principal es la era del hielo, el frío, las 4 glaciaciones. Y en la 4ª glaciación, que es en este caso la de Wisconsin, es que el hombre está llegando a América. ¿Ya? El Holoceno, el calor.
Y este cambio climático, según algunos estudiosos, se dio hace, en este caso, 10.000 años atrás. Y hace 10.000 años atrás también se está desatando otro cambio a nivel mundial, pero en lo que tiene que ver con el hombre, lo que viene a ser, según Gordon Chait, la revolución neolítica. ¿Ya? Entonces, si en el paleolítico el hombre es nómade, en el mesolítico es seminómade, por si acaso. Acá se va a dar lo que es la economía selectiva. Ya, economía selectiva. En el paleolítico el hombre es cazador. En el mesolítico, si utilizamos la historia el paleolítico es recolector, en el mesolítico es horticultor. Entonces, ¿qué está dándose acá? El inicio de la domesticación tanto de plantas y animales, lo que viene a ser la horticultura y lo que viene a ser el pastoreo. Acá el hombre ya es seminómade. El hombre en este periodo de acá desarrolla lo que es la industria microlítica. Y cuando desarrolla esta industria, ya empieza con lo que es, en este caso, la pesca. ¿Ya? La pesca en el mesolítico, gracias al desarrollo de la industria microlítica. Ahora, la domesticación de plantas, eso, bueno, tuvo un proceso largo, ¿ya? El cual tenía que ver incluso esto por ensayo y error. Porque tenía que escoger qué plantas, de qué plantas tenía que alimentarse. Y para llegar a ese punto, qué plantas eran las, en este caso, las que sí valen para la alimentación, bueno, como dicen, ¿no? El ensayo y error. Caso de la papa. La papa, por ejemplo, si hablamos acá a nivel de América, del sur, exclusivamente Perú, porque la papa es originaria de acá del Perú. Imaginen saber que en ahí hay papa, hay variedades de papa. Profesor, ¿en Chile no hay papa? Veneno. Y al consumir eso, digamos, uno de lo que está ahí en el grupo, al consumir esta papa que es venenosa, muere. Entonces, ¿qué van a decir? Que eso ya no se consume porque mata. Entonces, imagínense, ¿no? El ensayo y error. O sea, ¿cuánta gente tuvo que morir para lograr, en este caso, domesticar plantas para alimentarse? Incluso las plantas que ahora utilizamos, ¿no? Para la alimentación, caso del trigo, caso de la cebada, también tuvo que pasar un proceso de domesticación. Cuando la cebada, el trigo, llega a este momento de madurar, ya, cuando es en estado salvaje, la espiga revienta. Ese es un mecanismo, en este caso, de supervivencia de las plantas. Al reventar la espiga hace que se disperse el grano para que siga creciendo la planta. Y el hombre tuvo que buscar, ya por ensayo y error y experiencia también, que de hacer del trigo la cebada, que la espiga no reviente, cosa que ya era más fácil la cosecha. Entonces esas espigas con este trigo, con esta cebada, era la que empezaban a sembrar. Ojo, por si acaso, las plantas que nosotros sembramos para la alimentación no pueden sobrevivir con lo que es sin la presencia del ser humano. ¿Ya? Ese es lo malo en este caso de la domesticación. Desaparece el hombre, desaparecerían también las plantas del cual nos alimentamos. Lo mismo pasa con los animales. El hombre tenía, por eso ensayo y error, que buscar animales que cumplan ciertos requisitos. Uno de los requisitos, en este caso, lo que viene a ser la docilidad del animal, que no tenga miedo a la presencia humana. Ese es un requisito. El otro, el tamaño. El otro requisito, lo que es la alimentación abundante de los animales. Y otro también que lo pusieron como requisito, su reproducción rápida. Por eso los animales domésticos que tenemos ahora, del cual nos alimentamos, cumplen esos requisitos. Al hombre no le costaba, en este caso primitivo, si hablamos, ¿no?, de domesticarse un elefante. Ya, bueno, pero acá el tamaño es un punto, la alimentación, el elefante come bastante, si tomamos como ejemplo, y su reproducción demora tiempo también. Para ver una cría de elefante, 2 años, por lo menos. Entonces, no, como dirían, no es, en términos económicos, no es rentable la crianza en este caso, o la domesticación de estos animales.
Ya, bueno, aparte ya es otra historia esto de la domesticación del perro también, ¿no? Eso ya que antes de acá todavía del Mesolítico estaba. Se dice que fue el primer animal en ser domesticado, pero eso también entra en discusión, ¿no? Porque la domesticación dice que es cuando el hombre se acerca a los animales, esa es la domesticación. El perro se acercó al hombre, los lobos primitivos que se asomaban a la cueva de los hombres a comer los desperdicios que el hombre arrojaba. ¿Ya? O sea, huesos con trozos de carne, todo eso, ¿no? Y se dio cuenta el hombre que cada vez que él salía a la cacería, estos animales también lo perseguían, estos lobos dóciles. ¿Ya? Y después de allí es lo que empieza esa amistad que dura hasta el día de hoy. Incluso dicen que los Como la película El Alfa, tienen profesor. una carga genética, el cual hace posible esa convivencia junto con lo que es el hombre. Claro, ahí quiero hablar, ¿no? Eso de alfa, ¿no? Bueno, algo así parecido, ¿ya? Las películas siempre nos van a tratar de recrear algo de la historia, pero no siempre es tan cierto. ¿Ya, jóvenes? Entonces ahí está, y esto de los animales que hasta el día de hoy nos acompaña. Entonces, acá tenemos el Neolítico, la edad de la piedra pulida, la revolución neolítica, eso es lo que menciona Gordon Chait. ¿Y qué sucede acá? El desarrollo de una economía productiva. Y si hay una economía productiva, el hombre se vuelve sedentario, porque ya produce sus alimentos a partir de la agricultura y la ganadería. Si hablamos agricultura y ganadería, entonces hablamos de la revolución neolítica. Y esto permite, en este caso, que haya excedentes de producción. Y como ya hay alimento, ya sobre incluso el alimento, empieza a aumentar la población y van a tener que surgir, en este caso, otras necesidades. ¿Ya? Especialistas, por ejemplo, en cerámica, en textiles, en orfebrería, en construcción. Bueno, en fin, entonces acá los oficios artesanos, por decirlo así, empiezan a nacer a partir, en este caso, de la agricultura y la ganadería. Un punto muy importante que va a hacer que se dé, en este caso, el origen de la civilización a partir de todo esto es la agricultura. Incluso dice que en Mesopotamia, donde aparece esto, se va a desarrollar más todavía, y junto con Egipto, ¿ya? Ahí va a empezar esto del alcoholismo, porque a la gente que va a trabajar les hay que pagar con algo. Y un medio de pago en la época era, por ejemplo, darle cerveza. ¿Ya? El otro día escuchaba una conferencia sobre esto de la revolución neolítica. Y hablaban eso de que los mesopotámicos conocían hasta 37 tipos de cerveza, con el cual pagaban a sus trabajadores. Ya, una forma de pago, lo mismo que hacían los egipcios, que a los que trabajaban en la construcción de las pirámides, por decir así nomás, se les pagaba con pan y cerveza. Por eso algunos estudiosos dicen, ¿no?, que esto de la revolución neolítica, principalmente el surgimiento de la agricultura, trajo como consecuencia el alcoholismo. Ya hay estudios de eso, que se está bien. Entonces, como el hombre ya produce sus alimentos, se vuelve sedentario. Acá el hombre se organiza en clanes. Surge la arquitectura megalítica, esas construcciones que llenan de misterio hasta el día de hoy. En el caso, ¿cómo es posible que el hombre haya podido trasladar esas enormes rocas si no había metales? ¿Cómo lo trasladó? Optimus Prime. Es un misterio. Eso es lo que empiezan a decir, ¿no? Eso de los extraterrestres, los antiguos astronautas. Bueno, en fin. Anunnakis, profe. Ahí está, los Anunnakis. El tema de los Anunnaki, profesor. Claro, eso es lo que hablan bastante en la cultura de la cultura mesopotámica. ¿Ya? O esos son humanos. Eso son otras cosas. Bueno, eso también lleva a la polémica, pero si nos vamos al positivismo histórico, tiene que haber pruebas para poder creer. Cualquier cosa lo hizo un mago. Ya, entonces. Profesor, ¿no ha sido la cultura quispe que ha ayudado a eso? Estás hablando, joven. Ya, entonces acá. Tranquilo, Peyu Panqui. ¿Cómo ya vamos a ver acá? Gordon Shell, lo que va a hacer en este caso es hacer su periodificación según, en este caso, 3 revoluciones. La primera, la revolución neolítica, luego viene la revolución urbana,
para terminar en la revolución industrial. A ver, jóvenes, un ratito, acá tengo un pequeñito problema. Profe, una pregunta. En la neolítica casi se organizaba en tribus, no en clanes, profe. En el Ya, mesolítico a se ver, organiza ya, en clanes. solucionado el problema. A ver, entonces Gordon Chell primero habla de la revolución neolítica, el surgimiento de la agricultura y la ganadería, y después de esto se da la revolución urbana, que el hombre va a empezar a agruparse lo que son en ciudades. Y las ciudades más antiguas, hasta el momento, ya por si acaso la historia, ya les dije, es relativa, no es absoluta, hasta el momento se encuentran lo que es en Mesopotamia, ya entre lo que son los valles del río Tigris y Éufrates, ya. Entonces ahí, como estos valles tienen las tierras más fértiles, ahí se da la revolución neolítica y también se va a dar la revolución urbana. Y ahora, según Gordon Chell, nosotros en este último ciclo, ya, siglo XIX, claro, siglo XIX, siglo XX y siglo XXI, estamos lo que es en la revolución industrial. Esa es la periodificación que hace en este caso Gordon Chell. ¿Y dónde se va a iniciar todo esto? Lo que viene a ser en la media luna fértil o el creciente fértil, formado por los valles de los ríos Tigris, Éufrates, el Nilo, bueno, acá también aparece el Jordán, claro que sí, y por lo tanto, Mesopotamia, la más antigua, y la segunda en antigüedad va a ser en este caso los egipcios. En otra parte del mundo, también en ríos, ya, caso del Juan Hosh, el Yangtze-Kiang, el Indo, van a estar surgiendo esto de la revolución neolítica en China e India. En los Andes centrales, en el caso de Perú, ¿ya? Caso de Perú. Y si hablamos ya acá de la revolución neolítica, agricultura y ganadería, mayoría está apuntando que el centro este, donde se va a dar origen la cultura y la civilización en el Perú, va a ser en la costa, principalmente lo que es Caral. Pero también ya se están sacando estudios de que no es solamente Caral donde se va a originar todo esto, sino también es en lo que viene a ser en Bandurria, también viene a ser lo que es en esta zona arqueológica de Chupacigarro, y en el norte, en Ancash, lo que es en lo último que entró al esto de la, ¿cómo se llama? El patrimonio cultural de la UNESCO, lo que viene a ser Chanquillo. ¿Ya? Entonces quiere decir que acá en América del Sur, en el Perú, fue un foco civilizador. Acá de manera autónoma se dio lo que es la revolución neolítica. Ya, uno de los productos agrícolas que va en este caso a alimentar al mundo es originario acá del Perú, el caso de la papa, una de las variedades del maíz. Ya, y más adelante ya podemos hablar ya de lo que es la quinoa, la kiwicha, la oca, la mashua, el camote que es peruano, ya, la yuca, bueno, una parte, ¿no? Que pertenece a Perú, otra en Brasil, así también, pero acá. Entonces, una buena cantidad de alimentos que conoce la humanidad se originó lo que son en los Andes centrales, exclusivamente en Perú. Y si hablamos de Mesoamérica, México, también, caso de otra variedad del maíz, el chocolate, también allí. Fanáticos del chocolate eran los mayas y los aztecas. Incluso dice que utilizaban barritas de chocolate como moneda. ¿Ya? Entonces, en esta parte del mundo, lo que es América, también se da lo que es la revolución neolítica. A ver, un rato acá. Ahora, seguimos con la edad de los metales. En lo que viene a ser la edad del cobre, esto se produce de manera simultánea con lo que es la piedra, pero en el neolítico. Por eso al cobre también lo llaman el calcolítico. Y como se está dando paralelo, incluso el tránsito ya esto de lo que es el uso de la piedra y los metales, también lo ponen el nombre del neolítico, que eso ya lo vimos ya en su momento. Con el cobre lo único que van a hacer son adornos y un pequeño grupo o modelos así de herramientas, ya a partir del cobre. En aquel entonces, dice, la herramienta más lujosa que uno podía tener era un hacha de cobre. Ese era lo mejor de la época. Solamente gente poderosa, por decirlo así, ya podía acceder a esa herramienta y era lo novedoso en la época.
hasta que surge esto de unir, amalgamar lo que es el cobre con el bronce, con el estaño, y de cobre más estaño es lo que va a salir el bronce, más pesado, más brillante y con mayor dureza que a comparación del cobre. Entonces acá, en la edad del bronce, eso también puede venir en pregunta de admisión, en la edad del bronce se da la revolución urbana, ¿ya? En el neolítico, la revolución neolítica, en la edad de bronce, la revolución urbana, el surgimiento de ciudades, ya empieza la civilización. Civilización, en este caso, lo que viene a ser la vida en ciudad, el desarrollo tecnológico y científico, ya podríamos decirlo así. Entonces, acá están las más antiguas, los sumerios, que se inventaron la escritura, ¿ya? Entonces, Sumeria, esto ya hemos hecho la clase pasada, ¿no? Sumeria, que está en la Mesopotamia, ¿ya? Pero lo primero son los sumerios, estos que se van a inventar la escritura más antigua de la humanidad, la escritura cuneiforme. Los egipcios, que se van a inventar la segunda escritura más antigua, que en este caso es la escritura pictográfica, en este caso los jeroglíficos, ¿ya? Después tenemos a India y China que también van desarrollándose con sus ciudades. Entonces acá lo que hemos dicho, la revolución urbana, centros administrativos de una región, aparece el Estado. El Estado no es otra cosa más que la organización, ¿ya? Del hombre. Ya dice que la nación ¿cómo llaman? Es la organización política y jurídica de la nación. O sea, empiezan a crearse lo que son las leyes, empiezan a aparecer líderes. Y si hablamos que nace el Estado, nace la primera forma de Estado, un Estado teocrático, donde se gobierna, en este caso, a nombre de los dioses. Surge la organización social de lo que son las tribus y se empiezan a producir armas y herramientas a través de esta aleación. Aunque acá le hemos puesto alfabética, pero eso no va de acuerdo acá con la edad de bronce, porque el alfabeto va a surgir en la edad de hierro, ¿ya? Y los que se están inventando el alfabeto, esto de las consonantes, son los fenicios. Y el otro punto, esto de las vocales, eso es lo que se están inventando los griegos. Ya, de esto es lo que ya vamos a usar nosotros, ¿no? Como lenguaje o escritura, buena parte del mundo. Ya otra parte tiene su otra forma de escritura, caso de los chinos, ¿no? Caso de los árabes. Pero acá de lo que usamos mayormente en la humanidad, en este caso la escritura alfabética. Las consonantes, no se olviden, los fenicios, las vocales, lo que son los griegos. Y aparece la moneda. ¿Y quiénes inventaron la moneda? También los fenicios. Y los tanques de la época, lo que son los carros de guerra. ¿Ya? Carruajes tirados con 2 caballos. Esos van a ser los tanques de la época. Y los que tenían la mayor cantidad de tanques en la época eran los egipcios. Ya, pero ya de eso vamos a verlo después. Entonces, en la edad de hierro es lo que está surgiendo el esclavismo. Y el primer pueblo en usar el hierro son los hititas, después los asirios, ¿ya? Y los hititas van a enseñar a usar el hierro y los carros de guerra, lo que son a los egipcios. Y el máximo representante de lo que vendría a ser el esclavismo durante esta parte de la historia, de lo que vendría a ser la edad antigua, van a ser los romanos. Bueno, se acabó hasta este punto de acá lo que viene a ser esto de lo que nos faltaba, ¿no? Y vamos a concatenarlo con lo que viene a ser, en este caso, a ver acá un momentito. A ver, vamos a concatenar con lo que viene a ser esto del poblamiento de América. Ya, ahora un momentito, voy a listar acá el otro material que tengo para ustedes. Acá está, ya está. Eso tenemos que ampliarlo bastante. A ver, acá. Esto no es. ¿Dónde está? Acá está. Ahora compartir esto. Entonces vemos lo que es el poblamiento de América y del área andina. Esto hay que avanzarlo también lo más rápido que podamos. No, a ver si nos alcanza el tiempo. Ya, pero ya con esto del paleolítico, mesolítico, neolítico, como que ya lo hemos entendido todo esto.
Todos son ellos, ¿no? Ya. Entonces, poblamiento de América y del área andina. Teoría Profesor, una autoctonista. pregunta. A ver, joven, pero vamos a demorar, joven, si empiezo a responder preguntas y después vamos a estar en problemas. A ver, un poquito, joven, casi finalizando la clase, ¿ya? Otro día, compañero. Un favor, ¿ya? Un favor, ¿ya? Porque, miren, un caso, la historia es muy polémica, chicos. Algunos pueden tener sus preguntas que quizás un poco lo tergiversen acá lo que estamos diciendo también, o quizás también quieran profundizarlo. ¿Ya? Y en historia, nada, como les digo, nada es absoluto, ¿ya? Es relativo. Por ahí se encuentra un huesito, un trocito de cerámica, y ya cambia la historia. Eso es lo que está pasando ahora últimamente en los estudios de lo que es ahí en la historia del Perú, con lo que son los hombres en la antigüedad, acá peruana, ¿no? Bueno, mientras no sea aceptado por la comunidad científica, podemos mencionarlo, pero no usarlo como dato. Por si acaso en exámenes de admisión, no te van a preguntar cosas que están en investigación o están en polémica, ¿ya? Preguntan cosas que están establecidas, escritas en los textos. Eso es lo que te van a preguntar. Ya, chicos, ya si hay interés, están investigando, están indagando, bien por ustedes, jóvenes. Ahora, las teorías, son dos. La autoctonista, ojo, el primero en hablar de que el hombre es oriundo de América es Antonio León de Pinelo. Que escribió El Paraíso en el Nuevo Mundo, en el cual decía de que Diosito, había creado el Edén, lo que es en el Amazonas, ahí estaba. Y ahí lo puso Adán y Eva, y por el cual, a partir de ese punto, se difundió la humanidad, ya por el mundo. Ya entonces el origen está acá. Y el que, entre comillas, va a dar su planteamiento científico, porque en su momento fue científico y después se dan cuenta que era mentira todo lo que había dicho. No tanto mentira, sino que se confundió. Florentino Amellino, emocionado, joven, y había llegado a sus 25 años, había hecho, en este caso, excavaciones en las pampas de Argentina, ya por Mendoza, Argentina, y había encontrado lo que es huesos. Y él dijo, estos son de homínidos. Y estos huesos de homínidos pertenecen al terciario. Por lo tanto, el hombre es oriundo acá de América. Eso es lo que dijo. Y lo puso el nombre del Homo pampeanus. Ya está. Eso, en resumen, sería esa su teoría. Pero, ¿qué pasó? Cogen todo lo que él había desenterrado, lo había descubierto, y lo rebaten nuevamente. Se lo ponen a investigar o a reinvestigar. ¿Ya? Y resulta que no eran huesos de homínidos, sino de animales. ¿Ya? Y para esto ya se estaban haciendo los descubrimientos, lo que es en África. Y con esos nuevos descubrimientos, y al hacerle ver que esos huesos no eran de homínidos, sino de animales, se lo derrumban toda su teoría. Eso es lo que va a pasar acá con la teoría de Florentino Amellino. ¿Ya? Entonces la cuna de la humanidad, ya para caer lo que es África. Y acá te dice, ¿no? Decía que el Homo pampeanus descendía el hombre de Neandertal. ¿Ya? Él hablaba de la existencia de los puentes intercontinentales, que posiblemente un momento de la historia geológica de la Tierra, los continentes estaban unidos, ya por puentes, eso es lo que decían ahí, o franjas de tierra, que el cual podía en este caso el hombre trasladarse de un lugar a otro. Ya, entonces esa es la idea que tenían, ¿no? Pero igual lo van a desechar. ¿Y quién lo va a desechar? Primeramente va a ser Alex Haldrich. Él va a decir que no, lo que tú dijiste es mentira, no es así. Ya que el hombre pertenece al cuaternario y tus restos que tú también encontraste pertenecen al cuaternario. Ya, entonces acá jamás existieron los llamados puentes terrestres intercontinentales. Y con todo eso sucumbe la teoría. Ya el emocionado presenta su teoría, ¿no? En 1880. Entonces vienen acá las teorías que vamos a decir tienen cierto fundamento científico. Ya todavía no están probadas del todo. El caso esto de las teorías, ¿no? De dónde proviene el hombre.
pero más o menos dan una idea, dan una pista. Por ejemplo, la teoría asiática. Ya, Alex Haldrika, el que va a mencionar, en lo que viene a ser el punto de vista científico. Pero hay dos personajes anteriores a Haldrika que van a decir que el hombre es de Asia. En este caso es el padrecito José de Acosta, acá en Perú, y el norteamericano, héroe de la guerra civil norteamericana, Samuel Haben. José de Acosta y Haben nunca se conocieron, pero José de Acosta, en su libro Historia Natural y Moral de las Indias, sostenía de que el hombre que habita, o los paleoindios, a paleoindios no, sino que los nativos americanos se parecen bastante a los asiáticos. Entonces él decía que de allí el hombre llegó a América. ¿Por qué? Porque el que estuvo en Perú también visitó lo que es Asia en uno de sus tantos viajes que tuvo. Y ahí es lo que se dio cuenta. Samuel Haben de la misma manera. Este había hecho estudios, su libro, ¿no? Arqueología de los Estados Unidos, había visto a los nativos norteamericanos de la época. Y él también en estos viajes ya como militar, se va también a Asia, a la parte esta, en este caso oriental, ya la parte rusa, la parte china, ya, y se da cuenta que los hombres, los nativos de esa parte, también se parecen a los americanos. Entonces estos dos personajes son los precursores de la teoría asiática. Y el que habla en este caso ya de manera científica, Birka. Y él dice, no, el hombre americano llegó desde Asia por el estrecho de Bering. Ahora es estrecho de Bering. Pero como estamos hablando que el hombre va a cruzar en la última glaciación, ya que en el mapa vemos ahí que hay partes blancas, ¿ya? Eso quiere decir que todo esto de acá era masa de hielo, ¿ya? Masas de hielo, bloques de hielo. Entonces, ¿qué consecuencia trae eso? Que el agua al concentrarse o al estar ahí reunido lo que es en hielo, el nivel del mar baja. Por lo que el hombre no cruzó por un estrecho, sino cruzó por lo que viene a ser el Istmo de Bering, que es una delgada franja de tierra que unía lo que es la península de Seward y la península de Chukotka. O sea, lo que viene a ser Asia con América del Norte. Ya, eso, la península de Seward, lo que es en Alaska, y la península de Chukotka, lo que estaría en Rusia. Eso estaba unido por tierra. Entonces, ¿cómo a se llama el ambos estrecho, lados profesor? estaba lo que es el océano Ártico, ¿ya? Y al otro, una parte no congelada, lo que vendría a ser el océano Pacífico, ya rodeado por esos dos océanos, pero separados por tierra. Entonces el hombre cruzó por ahí, por el Istmo de Bering, o también otros lo llamaron el Valle de Beringia. Entonces el hombre dice, cruzó por ahí, pasó. ¿Y por qué pasó? En este caso, por esta actividad que practica, la cacería. Porque sigue animales que tienen en este caso un ciclo migratorio. Y uno de estos tantos animales que cruzaba de Asia con dirección a América eran los mamuts. Ya, uno de los tantos animales, ¿eh? No estoy diciendo que era el único y el exclusivo. No, no, no. Entonces los hombres seguían estos animales y a otros más en su ciclo migratorio. Y estos animales también regresaban. Y también el hombre seguía a su atrás, perseguía estos animales. Y la teoría dice que hubo grupos humanos que empezaron a aventurarse hacia el sur. E incluso dicen que buscando calor. Y así es como van a empezar a poblar América de norte a sur. Pero dicen que no fue la única ruta, sino también que utilizaron lo que viene a ser la corriente del Kurochibo, ¿ya? Que tiene un ciclo ahí en la parte norte extrema norte del Océano Pacífico, que baña lo que son a las islas, en este caso Diomedes, Aleutianas. ¿ya? Y lo que viene a ser en este caso otro pequeño rosario de islas. Entonces dice que las islas Aleutianas, que en este caso son, y que el hombre iba como postas de isla en isla hasta llegar lo que es a la América del Norte. Ojo, el poblamiento se va a hacer por lo que viene a ser la parte del litoral, ¿ya? Y después ya se van adentrando lo que es hacia la parte continental. Eso es lo que van a decir, ¿ya? Entonces el sustento que da esto, ¿no? Por ejemplo, los rasgos físicos, ¿no?
pómulos salientes, el cabello grueso, negro, la mancha mongólica, esa dicen que es la contundente, la forma de las muelas y las lenguas polisintéticas y aglutinantes. Ya, y la crítica allí está. La mancha mongólica es peripacífica. ¿Qué quiere decir eso? Que en toda la cuenca del Pacífico los hombres tienen esa mancha al momento del nacer. ¿Ya? No todas las lenguas americanas son polisintéticas o aglutinantes. En América el tipo sanguíneo predomina es el O, y en Asia es el grupo A o el tipo de A. ¿Ya? Y las otras rutas, que eso también se menciona, ¿no? En este caso Alex Haldrika, son las Islas Aleutianas y la corriente del Kuro-Shibo. Ahora, la teoría melanésica o la oceánica. Paul Rivet dice, a América llegaron grupos de negros melanésicos, en este caso de Samoa, Nueva Guinea, a través de la corriente, a través del Océano Pacífico, empleando la corriente ecuatorial o la transpacífica. Ojo, para Paul Rivet son dos grupos humanos, entonces acá es la teoría polirracial. Son dos grupos humanos que van a llegar. Hay dos corrientes, la norecuatorial y la surecuatorial. La corriente norecuatorial es la que van a utilizar lo que son grupos melanésicos. Y estos son los que van a llegar a América Central. Y por la corriente surecuatorial es la que va a ser utilizada por los polinesios y estos van a llegar a la isla más alejada acá de lo que viene a ser la Micronesia, que es la isla de Pascua. Y de la isla de Pascua es lo que van a llegar a la parte central de Chile. ¿Ya? Y de esa manera también dice que van a ocupar lo que viene a ser América. Y lo curioso de acá es que como los hombres llegaron a América, también regresaron, haciendo uso, en este caso, de las corrientes submarinas. Entonces acá lo que van a hacer es estudiar a las tribus del Brasil, el hombre de la Lagoa Santa, ya que tenía, dice, ¿no?, las mismas medidas del cráneo de los melanesios, semejanzas culturales, la caza en los árboles, canoas dobles, el uso de ondas, lazos, macanas, el uso de hamacas, ponchos, cerbatanas, el cultivo de cocos en Centroamérica y enfermedades comunes. Eso es lo que va a decir con respecto a los melanesios porque son negros. Y ahora si hablamos de los polinesios, bueno, acá también esto de Paul Rivet, ¿ya? Estos son los que van a utilizar la corriente sur ecuatorial. El punto extremo o la isla extrema, en este caso de la Micronesia, que van a utilizar para poblar América, va a ser en este caso la isla de Pascua. Y él también presenta lo que son sus semejanzas lingüísticas. Gran cantidad de palabras parecidas, como este de cumará, ¿no? Cumará camote, jamu comer, kumar, cumará. Incluso esto con lo que viene a ser con la papa, también algo parecido. Por ejemplo, semejanzas culturales, los dioses similares como el Kon-Tiki. Tiki es el dios ahí en la Polinesia. Kon es el dios acá, que lo van a encontrar en la cultura tiahuanaco. Ahí está el dios Kon, tallado. El dios Kon, que lo van a ver ahí los mochicas. Ya, un dios degollador. Y acá lo van a unir en sí a estos dioses, ¿no? El Kon-Tiki. Que el dios Kon, como el dios Tikis, vinieron por donde se esconde el sol. Ya, entonces ahí habían visto lo que se esconde el sol en el mar. Entonces de ahí es donde venían los dioses. Ya, eso lo escuchó en una leyenda lo que es Thor Heyerdahl, el inca gringo. Y quiso probar su teoría y lo va a hacer. Va a vivir su teoría prácticamente. Va a decir que el hombre sí cruzó el Pacífico. Y lo demostró. Se vino acá el Perú. Porque la National Geographic le había rechazado su tesis, su proyecto. La National Geographic le dijo, no vamos a financiar tu suicidio. Así que él se vino para el Perú, se entrevistó con el presidente José Luis Bustamante Rivero y le hizo la propuesta, ¿no?, que los antiguos peruanos colonizaron la Polinesia. Nada, ni colonizaron, sino descubrieron la Polinesia. Y eso le interesó bastante al presidente, así que lo financió en la expedición, el viaje. Con ese dinero, hicieron en este caso una balsa, no utilizaron nada de instrumentos modernos para hacer esa balsa, solamente con fibra vegetal,
o sea, fibra vegetal y huesos, hicieron su balsa. Lo único moderno era su radio y su brújula, su sexante, nada más. Y a la balsa con Thor Heyerdahl y sus 3 amigos lo van a soltar en el Callao. Y la corriente de Humboldt lo va a arrastrar. Y en 100 días van a llegar a la Polinesia. Entonces la teoría fue, en este caso, comprobada. Ya 100 días demoró en este caso en llegar. Y quiso hacer el viaje de retorno, eso fue el viaje de Panui, eso fue un fracaso. Incluso también se decía que los egipcios, incluso africanos, habían llegado por la parte del Atlántico. Así que Thor Heyerdahl también hizo sus otras 2 expediciones, Ra-1 y Ra-2, las cuales no tuvieron éxito alguno. ¿Ya? Entonces, la única que sí fue buena su expedición fue la del Kon-Tiki. ¿Ya? Ese es lo bueno de Thor Heyerdahl, este noruego, que en parte probó acá la teoría de Paul Rivet acerca del poblamiento de América por parte de los polinesios, y además los polinesios eran grandes navegantes. Y las pruebas acá que van a dar, ¿no? Las macanas, máscaras, presencia de papas, camotes, calabazas, ¿ya? Tanto en América como en Polinesia. Hornos cavados bajo la tierra, en este caso la Pachamanca, ¿ya? Y para probar esto, no hay restos arqueológicos. Ahora, la teoría, en este caso australiana, la de Mendes Correia, ya que también dice que el hombre es propio de Australia. Y eso pasó en un proceso de glaciación, ya que van a poblar América vía la Antártida. Entonces salen de Australia, pasan lo que es a Tasmania, de Tasmania pasan a las Islas Auckland y de las Islas Auckland pasan lo que es a la Antártida. Eso está pasando en el Optimum Climaticum, o cuando llaman esto del clima óptimo. Y cuando empieza a cambiar el clima, empiezan a alejarse de esta zona. Ya van a dirigirse de lo que están en la parte extrema hacia el norte. Y van a empezar a poblar América de sur a norte, empezando por lo que es la Tierra del Fuego, por la Patagonia, donde están estos pueblos, ¿no? Los Onas, Alacalufes, Tehuelches, Diaritas, ¿ya? Son una infinidad de pueblos que existen ahí, ¿no? En la parte sur, o en el extremo sur de América. Eso es lo que va a decir la teoría. Cuando hubo el cambio climático, el hombre empezó a desplazarse. Algunos incluso dicen lo que fue siguiendo también animales, pero no hay pruebas de eso. No hay pruebas. Entonces, acá su sustento que menciona, ¿no? Tamaño similar del cráneo, tipos sanguíneos similares, semejanzas lingüísticas, incluso dicen 93 palabras comunes, ¿ya? Semejanzas culturales, el uso del boomerang y las chozas en forma de colmena. A ver, dice acá la crítica, los aborígenes australianos no fueron aficionados a la navegación. Los polinesios y los melanesios sí fueron en este caso aficionados. Y esta otra teoría, bueno, esta es la de Thor Heyerdahl, ya lo hablamos, ¿ah? Ya lo hablamos, esta es la que sale, ¿no? Ra-1 y Ra-2. Ya, esto no fue tan buena sus expediciones. La de Ra-2 llegó hasta lo más lejano que pudo haber llegado, es a las Antillas Menores, y ahí lo van a encontrar prácticamente atado en unos troncos, porque su balsa va a empezar a descomponerse, porque unos caracoles no, sino unos choros, es lo que se va a empezar a pegar en los troncos, y lo van a empezar a carcomer. Ya incluso dice que ya estaba rodeado por tiburones cuando lo van a encontrar acá a Thor Heyerdahl en la expedición de Ra-2. Ahora, esta teoría de acá, la que es la noratlántica, esa es la que ya también está saliendo en boga. Ya eso también incluso en San Marcos ya como que ya en algún momento lo plantearon como pregunta. La teoría noratlántica de Nedis Stanford y Bruce Brackley. Y acá dice que el hombre llega a América procedente de Europa, ya por el Atlántico Norte, bordeando todo lo que es el casquete polar, o los casquetes de hielo que se habían formado ahí. Entonces, la evidencia, por ejemplo, es el hombre de Kennewick, ¿ya? Hombres de raza caucásica, o sea, europeos,
en América del Norte. Y aparte todavía la semejanza cultural, lo que son en las puntas Clovis o la industria Clovis, que son una especie de, no son puntas de lanza, puntas de flecha, que se parecen bastante a las puntas solustrense, la industria solutrense, la industria lítica. Entonces hay una semejanza, lo que es en puntas de flechas y lanzas. La punta Clovis, que es norteamericana, se parece bastante a la punta solutrense. Eso es lo que se puede ver acá, ¿ya? Entonces esta es la ruta del Atlántico, que salen de Europa. El hombre de Cactus Hill, incluso acá donde se va a ver, ¿ya? Y siguen todo este recorrido de acá, con este tipo de puntas. Ya se asemejan bastante, e incluso en el acabado. Ya que en la otra parte, lo que hay acá en el Perú, ya, es esta la punta de cola de pescado. Ya, y acá está la punta solustrense, esta de Cactus Hill, que se asemejan en algo también. Ya, entonces hay en este caso pruebas que pueden sustentar esto, pero ahora dirán, ¿no? Pero ¿cuál de estas es la más acertada, la más verídica? Bueno, por el momento están viendo lo que es la teoría, en este caso la asiática. Pero si esta de acá se evidencia, entonces la teoría cambiaría bastante. Porque están estudiando al hombre de Lagoa Santa, en Brasil. ¿Ya? Entonces eso vendría a ser ver real que el hombre, en la parte en este caso donde se va a encontrar el hombre más antiguo de América, va a estar en Brasil. Y desechando quizás las otras teorías. ¿Ya? Pero de una u otra manera, hay otros que van a juntar todas estas ideas y van a decir que el hombre llegó a América utilizando varias rutas. Pero el hombre llegó, ya sea por el estrecho de Bering, ya sea por el Atlántico Norte, o por lo que viene a ser la corriente norecuatorial y la corriente surecuatorial. E incluso otros dicen, no, sí, por la Antártida también. Aunque después se demostró que no existió esto del óptimo climático. Tampoco existió la eustasia glacial. ¿Ya? Entonces ahí van a plantear sus pruebas. Bueno, todo esto es controvertido. Ahora, seguimos. Tenemos que ver ahora la periodificación de la civilización andina. La escuela de California, que es la de John Rowe, con lo que es la escuela de Huamanga, Luis Guillermo Lumbreras. Estos a su manera van a hacer su periodificación de la historia del Perú. Y ambas son verídicas, valen, sirven para estudiar lo que es nuestra historia del periodo antiguo, periodo autónomo, ¿ya? John Rowe hace uso de va a hacer su periodificación o lo va a plantear teniendo en cuenta el estudio de la cerámica, la evolución de la cerámica, y de acuerdo a eso es lo que plantea su periodificación. Podríamos decir que es ya en parte esto del positivismo histórico, mientras que Lumbreras hace uso de lo que es el materialismo histórico. Por eso va a tener en cuenta el desarrollo económico y social de los pueblos. Ya, el enfrentamiento entre dos escuelas, la escuela de California y la escuela de Huamanga. John Rowe lo va a dividir en precerámico, periodo inicial temprano, intermedio temprano, horizonte medio, intermedio tardío, horizonte tardío. Y Lumbreras es similar lo que hace. Ya, al precerámico es el periodo lítico, le sigue el arcaico, el formativo, los desarrollos regionales, el imperio Wari, los estados regionales y el imperio Inca. Ya, él es el que habla eso de los imperios. Lumbreras incluso junto con Tello es lo que hablan de las culturas panperuanas, pero Lumbreras es el que habla más de las culturas panperuanas. Y las culturas panperuanas están en el formativo o el horizonte temprano, que en este caso es Chavín. Y también Wari, panperuana, en el horizonte medio, Incas, imperio, panperuana, horizonte tardío. Ahora lo que vamos a estudiar es esta parte de acá de lo que es el periodo lítico y el periodo arcaico, según Lumbreras, que según John Rowe sería el precerámico y el periodo inicial. Y esto también lo vamos a hacer así. El periodo lítico sería el paleolítico. El arcaico se divide en dos, arcaico inferior y arcaico superior. El arcaico inferior sería el mesolítico y el arcaico superior sería el neolítico.
Entonces acá empezamos el periodo lítico. Y si hablamos del periodo lítico, estamos hablando que el hombre está llegando a América, está estableciéndose en el territorio peruano. Esto está dándose a finales del Pleistoceno y a inicios del Holoceno, ya en ese tránsito del cambio climático. Ya les he dicho, el hombre llega en el estado cultural del Paleolítico superior. Entonces es cazador, es recolector, es nómade, vive en cuevas, ya hace pinturas rupestres. Pero ya es un poco más evolucionado que estos hombres que habían vivido en Europa, ¿no? Incluso carroñeros, aunque también acá se practica eso de ser carroñero, pero en poca escala, ¿no? Claro que también se van a sentar lo que es en la costa para practicar el marisqueo. Evidencia de eso son los concheros. Los concheros son montículos de conchas que en este caso el hombre los había depositado ahí después de haberse alimentado. Y ahí se ve en este caso la predilección por el consumo de este alimento, ya que es de fácil acceso a esto. ¿Ya? Entonces, sociedades nómades y trogloditas o cavernícolas porque viven en cuevas, sin diferencias sociales. Entonces, economía de subsistencia, cacería, recolección y marisqueo, eso es lo que habíamos hablado, lo que es en el Paleolítico. División sexual del trabajo, ¿cómo es esto? Los varones a la cacería y las mujeres a la recolección, aunque hay pruebas también que dicen que las mujeres participan en esto de la cacería. Tecnología, instrumentos propios del Paleolítico superior, hacer herramientas de piedra y hueso, el uso en este caso de lo que es el fuego. El arte, las pinturas rupestres o el arte parietal. Y acá vamos a tener a los especímenes. Hasta el momento es el hombre de paca y caza el más antiguo, o el hombre de las pulgas o piquimachay en Ayacucho. Richard McNich utilizó el método estratigráfico. Y va a haber dos fases en este caso de desarrollo, la fase Pacaicaza y la fase Ayacucho, la fase más tardía. En la fase, en este caso, en la fase Pacaicaza, se habla de la cultura de industrias de núcleos. O sea, en este caso, herramientas de piedra toscamente elaboradas, ¿ya? Y que para algunos arqueólogos e historiadores no son otra cosa más que eolitos, ¿ya? Eso es lo que habló Gabriel Mortillet. O sea que el hombre encontraba piedras con punta y filo natural, el cual los usaba, ¿ya? Y bueno, en cualquier actividad, y que después los desechaba, porque Richard McNich lo que hizo fue excavar la cueva, el piso de la cueva, con brocha nada más, o sea, por eso el método estratigráfico, y en la base encontró lo que son estas piedras, supuestamente, ¿no?, que tienen forma de lanzas, chancadores, incluso machacadores, y también encontró huesos de esmildón, o sea, el del tigres dientes de sable. Entonces, viendo las capas que tenía ahí la tierra cuando escarbó, entonces lo puso 20,000 años de antigüedad. Y después lo fueron bajando a 18,000, 16,000, 12,000 años. Ya acá lo pusieron 13,000. Ahora, último, lo bajaron a 12,000 años. Aún así, sigue siendo el hombre más antiguo del Perú e incluso de América. Hasta el momento. A menos que se pruebe que realmente el hombre de la Goa Santa es el más antiguo. E incluso hay otra parte que dicen que el hombre más antiguo, y hay chivateros, el primer poblador más antiguo del Perú, chivateros. Pero eso está en polémica, eso está en discusión, está en investigación, pero hay que mencionarlo, eso sí. Entonces, acá, Pacaicaza, en la fase Pacaicaza, ¿no?, la industria de los núcleos, y lo que es la fase Ayacucho, ¿ya?, la fase, en este caso, de la cultura de los instrumentos en láminas de piedra y hueso. O sea, quiere decir que este ya está usando herramientas ya mucho más elaboradas, más trabajadas. Lo que se va a encontrar en Pacaicaza solamente son herramientas de piedra, nada más. No se encuentran restos humanos.
Pero donde sí se va a encontrar ya un gran taller lítico, así con pie, así ya incluso cascajos de piedra que el hombre ha trabajado, va a ser en el sitio, sitio arqueológico de Chivateros, o el río Chillón, por eso el hombre de Chivateros, Lima, e incluso dividido por zonas, ¿no? La zona Oquendo, la zona Rojo, Chivateros 1, Chivateros 2, ¿ya? Edward Lanin, ¿ya? Y acá también dicen, no, este es el más antiguo, ¿ya? Eso es lo que empiezan a decir, ¿no? Este es el más antiguo. Y acá lo que se va a encontrar es el taller lítico más grande de América prehispánica, más de 100.000 artefactos, o sea, puntas de flecha y lanza, que se va a encontrar acá. A ver, son preformas. Acá lo que se ve, o sea, si hablamos de preformas, o sea, es un modelo que estaban dando a las herramientas, que para más luego ya darle un acabado mucho más fino y detallado. Ya, eso es lo que van a encontrar en Chivateros. Pero acá viene el caso. Los restos líticos más antiguos del Perú están en Pacaycás, pero sería en la sierra. Los restos más antiguos de la costa sería lo que es en Chivateros, o en la cuenca del río Chillón. Ahora, esto está en una fase primitiva. Y si hablamos del periodo lítico superior, ya, entonces acá ya hablamos de los cazadores especializados, estos que ya saben hacer ya sus herramientas mucho más finas y detalladas, que van a cazar venados, vicuñas y guanacos, porque no existe la llama ni la alpaca. Lo que está existiendo es la vicuña y el guanaco. Y vamos a ver más adelante cómo es que surge todo esto, de la llama y la alpaca. Y acá vamos a tener al hombre de Toquepala, o al hombre a las cuevas del diablo, o Diablo Machay. El que va a descubrir la cueva, no, la cueva ya estaba, no es que va a descubrir. Lo que va a descubrir que herramientas de piedra dentro de la cueva es Miomir Bojovic, ¿ya? Y Emilio González, este ingeniero civil, no es civil, ingeniero de minas, ¿ya? Es el que va a descubrir las pinturas rupestres. Y el que hace los estudios, en este caso mucho más profundos de esto, es Jorge Muelle. Son los tres que van a entrar en este estudio. Bojovic, las herramientas de piedra. Emilio González, las pinturas rupestres. Y lo que es Jorge Muelle, el que va a hacer un mayor estudio de esto. A ver, ¿qué cosa pasó acá? Se van a encontrar las pinturas rupestres, escenas de cacería, escenas de Chaco, los primeros atisbos de religiosidad en el Perú. ¿Ya? El hombre se está pintando cazando animales, ¿ya? Porque ya les he dicho, la pintura rupestre, la explicación que se le puede dar es que el hombre no concibe la cacería sin antes pintar. ¿Ya? Pero acá no es que a las pinturas rupestres que se va a encontrar ahí, no es que a los animales lo van a pintar sin pies, sino lo pintan a estos animales ya heridos, ya alcanzados por las armas de estos hombres. Así es como lo van a hacer. Entonces acá que dice la paleta de pintor más antigua de América, la pinacoteca paleolítica más importante del Perú, con una antigüedad de 7.600 años. Luego tenemos al hombre de Paiján, Chicama, La Libertad, Rafael Arcojole. ¿Qué cosa va a encontrar allí? Los primeros refugios, albergues o muros de piedra. Y posterior a esto, Claude Chauchat, el francés, y Santiago Uceda van a encontrar para 1975 los esqueletos humanos. Y aquí vamos a encontrar los restos humanos más antiguos del Perú. ¿Ya? Y según los últimos estudios, este de Paiján es más antiguo que el hombre de Lauricocha. ¿Ya? Hay que tenerlo en cuenta eso. Ya, según últimos estudios. Lauricocha es después, pero Paiján, los restos humanos más antiguos de la costa, y Lauricocha serían los restos humanos más antiguos de la sierra. A ver, entonces, Lauricocha, Huánuco, el Olduvai peruano, se llama Olduvai, así lo pusieron, porque el modelo de punta de flecha y punta de lanza que se va a encontrar en Lauricocha, de aquí para adelante, va a ser el mismo modelo en todas partes del Perú. Por eso, para algunos estudiosos, incluso dicen que Lauricocha debe ser ya una cultura, la cultura Lauricocha. Y eso también lo plantea lo que es Augusto Cardich.
Y acá, ¿qué es lo que se va a encontrar? 11 esqueletos incompletos. Y lo curioso de acá, que uno de estos esqueletos y cráneos que se va a encontrar, van a ver el cráneo deformado, el primer cráneo deformado en el Perú, un niño. Entonces, si hay entierros, acá ya se están haciendo ritos funerarios. La religión está empezando a surgir acá. Por eso se dice que este hombre de la Uricocha ya es un ser netamente religioso, que también en la Uricocha van a encontrar pinturas rupestres y también el origen de la medicina andina, esto de la herbolaria, esto de utilizar las plantas medicinales, ¿ya? Entonces acá, a ver un momentito, a ver acá, ya. Ahora, pasamos lo que es al arcaico inferior. Y el arcaico inferior no sería más que el mesolítico. ¿Ya? Estamos ahí, encaminamos eso. Entonces vamos a tener acá, ¿no? Todavía falta un poquito, no estoy equivocando. Ya, bueno. Tenemos acá al hombre de Pampa Canario, Ancón, Lima, Federico Engel. Entonces, el que dice que en Pampa Canario ya surgen los pescadores. La industria microlítica, porque están usando anzuelos hechos de haber tallado, en este caso, conchas. Los primeros morteros de piedra y batanes líticos. Estos son los que se empiezan a alimentar con harina de semillas. Ya los primeros que hacen campamentos. Después el hombre de Piquimachay, Ayacucho. Y sigue acá Richard McNish con sus estudios. Y acá no va a encontrar, en este caso, la domesticación de animales. Aunque sí va a haber bastante lo que es la domesticación de cuyes. Posiblemente aquí es donde se haya domesticado acá este animalito. ¿Ya? Al cuy. Pero no está domesticando al cuy, ¿ya? Está domesticando al poroncoy, que es, en este caso, el cuy salvaje. Esto que vive en los roquedales, que es pequeño. Y al agarrar estos animales, al alimentarlos, entonces van a empezar a crecer más por la alimentación que le dé el hombre. Ya, eso, ese animalito que ya cambió, eso es lo que le van a llamar cuy o los cuyes, pero que estos salen de lo que es el poroncoy. A ver, creo que nos hemos pasado, ¿ve? Ya ves, yo dije, ¿qué pasó? Ya ves, a ver, van a disculpar, pero ya, estamos adelantando. Entonces acá estamos en el Mesolítico, ya, el periodo arcaico temprano. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Uy, 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 ¿cómo es posible que se me haya pasado? O alguien manosó la máquina, no creo, no. Periodo del cambio climático, ya vivimos en pleno Holoceno. Acá la gente se organiza en aldeas. Se dan las migraciones estacionales, pero de lo que viene a ser de la costa hacia la sierra y de la sierra hacia la costa, de las lomas costeñas hacia los valles de la sierra, ya en cambios de estación. ¿Ya? Entonces ya van alternando lo que es la cacería con la recolección. Y mayormente dicen que en la costa se practica la recolección y en la sierra la cacería. La tradición costeña y la tradición serrana, que más adelante se va a ver con el uso de la piedra y el barro. ¿Ya? Entonces acá surge la vida aldeana. La recolección selectiva dio origen a la horticultura y la cacería selectiva da origen al pastoreo. Eso es lo que hemos explicado en el Mesolítico. Entonces acá se desarrolla la cestería y las redes de pesca. Ya los pescadores incluso más antiguos del Perú y del mundo, más antiguos están acá. Ya en este periodo de la historia del Perú. Ya, y sería interesante que prueben que fueron los más antiguos del mundo también. Entonces acá vamos a encontrar, ya ves, se me había pasado esto, al hombre de Nanchoc, que por los estudios que hizo Tom Dillenhey, ya a partir en este caso del 2007 y 2008, cuando ya se publica todo esto, dice que es el horticultor más antiguo del Perú y de América. Ya lo sacó de lado lo que es al hombre de Guitarrero, que el hombre de Guitarrero es el más antiguo, en este caso según Tomás Lynch, y ya no es así, sino es el hombre de Nanchoc, y que este es el primer horticultor y el cultivo más antiguo va a ser la calabaza. Pero no esta calabaza que conocemos, sino esta variedad que le conocemos como el zapallo loche o el zapallito loche. Eso es lo que van a cultivar y de eso se va a alimentar en gran medida.
Y también se ve las evidencias de que el hombre empezó a domesticar, a cultivar lo que viene a ser el maní, la quinoa, algodón. Y en segundo lugar, esto ya lo cambian ya, lo que es al hombre de Guitarrero o del Río Santa, Tomás Lynch, que viene en sus 4 fases, ¿no? De ocupación, Guitarrero 1, que en este caso ahí se ve lo que es el segundo horticultor, ¿ya? Del Perú y de América, y las ocupaciones tardías, en este caso de Guitarrero 2, 3 y 4. Oye, pues que no me Acá, a ver, silencio, por favor. Y acá vamos a tener el segundo cultivo más antiguo del Perú, que es el frijol. Ya, paralelo a esto también se está cultivando ají, payares, ocas o yucas. O yucos, disculpe, y calabazas. Y también supuestamente acá los primeros tejidos de América con fibras vegetal, que van a dar origen a la textilería y a la cestería. Pero eso todavía no está comprobado, porque el primer tejedor es otro. Ya, es otro. Ahora, el hombre de Paracas o Santo Domingo, Ica, Federico Engel. Ya entra, bueno, en este caso a nuestra historia, por ser el primer horticultor de la costa, porque tanto Guitarrero como Nanchoc están en la sierra. Se ha dicho que este es el primer pescador con redes del mundo incluso, pero esto dice no se puede afirmar ahora, porque hay otros 2 descubrimientos que se hicieron y están en su estudio e investigación ahora, lo que es el hombre de Hawái en Arequipa y el hombre de Tacahuay en Moquegua. Y acá también se ve evidencias de aldeas, ¿ya? Y estos que incluso están ahí empezando con esto de lo que es la pesca con redes, el desarrollo de la cestería, esto de haber, en este caso, desarrollado los anzuelos también. Eso el hombre de Tacahuay y el hombre de Hawái, que está en estudios, ¿ah? Y acá también, el hombre de Chilca, Federico Engel, los primeros enseres o los primeros muebles domésticos que se va a encontrar allí. Caso de sillas, ¿no? O bancas, como llamaríamos. Este fanático de peces, ya de la alimentación de peces y mariscos, también lobos marinos, también siembra lo que son payares, calabazas, zapallos. Se dice, no es seguro, pero muchos dicen que sí, ahí es donde se inició la domesticación del perro de esta variedad, ¿no? El perro calato o el perro peruano, el cual llaman. Que para muchos, esto lo que hicieron esta construcción no era otra cosa más que, o sea, sus casas no eran más que tumbas, o sea, esas primeras construcciones que tenían, ¿no? Que prácticamente ahí lo enterraban a sus seres queridos, ¿ya? Algo como un temor a los muertos. Ahora, el hombre de Telarmachay, Tarma, Junín, ¿ya? Daniel Lavallée, las evidencias más antiguas de caza y domesticación y pastoreo de ciervos y camélidos. Acá vamos a ver que el hombre empieza a domesticar lo que es a la vicuña y al guanaco. De la domesticación de la vicuña le va a salir la alpaca. De la domesticación del guanaco es lo que va a salir la llama. Eso es lo que sucede en sí. No es que el hombre ya agarró a la alpaca y ya lo domesticó, no es así. Lo que domesticó en un primer momento fueron, ya hemos dicho el caso del cuy, domesticó al poronjoy, de ahí es lo que sale el cuy, de ahí domestica lo que es a la vicuña, y con el paso del tiempo es lo que le sale al alpaca. Agarra al guanaco, lo empieza a domesticar y es lo que le va a salir la llama. Eso es lo que sucede acá. Y eso está sucediendo en Telarmachay, primer domesticador de camélidos andinos del Perú y de América. Acá dice que se alimentaba a base de pachamancas, ¿ya? Su comida a base de asados. Ahora, el hombre de Jaihuamachay, Ayacucho, también sigue acá, Macnich. Y acá también hay mucho consumo, evidencia de lo que son de camélidos, ya por los huesos. Posiblemente, dice también acá, que empezaron a domesticarlos. Ya aparecen restos de llamas en la fase rancha, la zona B de la cueva. Ya se le considera como el pastor más antiguo del Perú, ya al hombre de Jaihuamachay. Ya esto de Pampa Canario ya lo vimos, de Piquimachay, a ver, 3 ventanas, eso que tampoco se habla mucho. Federico Engel encontró abundantes utensilios líticos y algunos esqueletos. ¿Ya? Y acá está la evidencia de la domesticación de camote, oyuco y calabaza.
Después acá viene el otro caso, el hombre de Chihuahua, McNich, Richard McNich. Y según este estudio que se empezó a hacer, ¿no?, en esta zona de Chihuahua, la evidencia más antigua de la domesticación del maíz, el cual también está llevando a controversia el origen del maíz. Si se demuestra que el hombre de Chihuahua domesticó el maíz, entonces se diría que el maíz es netamente peruano y de la sierra, porque Tello dice que el maíz es de origen amazónico. Lo que es Max Zule y lo que es incluso Lumbreras manifiestan que el maíz es de origen centroamericano. Entonces, si se demuestra que acá en Chihuahua se domesticó al maíz, entonces netamente oriundo de acá, el protomaíz. ¿Ya? Y acá, ¿qué más? Cultivo de lucma, frijol, achiote, calabazas, tal vez coca, ¿ya? Así como papas. Fabricaba morteros de piedra. Es el primero en producir harinas, ¿ya? Acá el hombre de Chihuahua. También evidencia de puntas de lanzas, semipulidas, 5.000 años de antigüedad. Ahora pasamos al neolítico, esto lo que marca también nuestra historia. ¿Y qué tenemos acá? Como ya se da la agricultura y la ganadería, acá ya el hombre se vuelve netamente sedentario. La primera forma de Estado que va a surgir acá es el Estado teocrático, el gobierno de los dioses. Los hombres, los sacerdotes, ya los astrónomos, los jefes, líderes acá de esta parte, se van a creer descendientes o enviados por los dioses, o que estos van a conversar con los dioses. Entonces van a empezar a surgir los centros ceremoniales. Aparece el Ayllu, eso no se olviden, el Ayllu aparece en el arcaico superior, en el neolítico peruano. En cuestión de economía productora de alimentos, la agricultura y la ganadería, que eso no es otra cosa más que la revolución neolítica. Surge el trueque, el principio de reciprocidad, que en el tiempo de los incas se va a conocer como el Aini, hasta el día de hoy incluso, y que eso se da dentro de los miembros del Ayllu o la familia. Se desarrolla la astronomía, se establece el calendario agrícola, surge la textilería de algodón, surge el culto al fuego, la piromancia, que eso se va a practicar en un no diríamos primer momento, o donde se va a dar el esplendor esto del culto al fuego, va a ser en Caral. Posiblemente el culto al fuego ya se daba en el caso de Bandurria, y acá del arcaico superior vamos a tener lo que es al hombre de Cerro Paloma, Federico Engel, considerado como el primer monumento arquitectónico de piedra y barro. Entonces el hombre de Cerro Paloma, el primer arquitecto de América. El hombre de Tablada de Lurín, José Cox, donde va a encontrar el esqueleto de un niño con adornos, un niño que fue querido, por eso fue enterrado con todo cariño y con todos sus objetos, así para que le sirva en la otra vida. Se dice que es el primer poblador estable, el primer sedentario. Ya Pablo Macera dice que eso fue en este caso un cementerio, porque hay también esa costumbre de enterrar a sus muertos en sus casas. ¿Ya? Dice acá, pues sus presuntas casas son en realidad tumbas de una cultura, dice acá, cerámica superior. Bueno, eso es lo que manifiestan, ¿no? Artesanías en conchas marinas, una antigüedad de 4.500 años. Ahora, Sechín, Valle de Casma. Acá es donde encontraron esto de, o está presente esto del observatorio de, ¿cómo les dije el nombre? Ya me olvidé, ¿ves? Ahorita se me viene el nombre, ¿ya? Acá es el observatorio astronómico más antiguo, Chanquillo, acá, Sechín Bajo, ya en esta parte de Ancash, Chanquillo. Da la casualidad de donde se construyó Chanquillo, tiene la figura de un camaleón, no, sino de de una iguana. Y las torres de Chanquillo que construyó el hombre hace ver como si fuese ahí una cresta de la espalda de la iguana. Un caso curioso es este de acá. Y posiblemente entonces ahí puede estar también el origen de la civilización en el Perú, ya en Chanquillo. Entonces fue descubierto por los alemanes Peter Fuchs y Renat Pachken de la Universidad de Berlín en el 2008. Van a encontrar una plaza circular hundida de 10 metros de diámetro, construida con piedra y barro.
Se trata de la arquitectura pública y ceremonial más antigua por el momento del continente americano. Y de ahí es lo que está también Chanquillo, ¿ya? Incluso ahí está esto de lo que es Moxeque. Y más al norte está lo que es Cupisnique. Y cerca a Caral, ya por la parte, en este caso, oeste de Caral y la parte sur, está Bandurria, está Chupaciarro, que son más antiguos. Entonces, acá en la historia, en nuestra historia en sí, falta todavía varios puntos así sueltos, ya por estudiar, ¿ya? Entonces, ¿qué sea yo? Aquí en Sechimbajo, el primer y tercer patio del edificio dice, se va a encontrar un friso en alto relieve, la figura del degollador, este dios que le gusta tener en sus manos cabezas trofeo. Y como siempre, ¿no? Con imágenes así o con signos de animales, el caso de, en este caso de colmillos, de felino, que va a ser bastante recurrente lo que es en Chavín. En sí, Chavín surge sobre la base acá de Sechín. ¿Ya? Y además, ¿qué cosa se va a encontrar por todo esto? La primera escultura de barro del Perú y de América, ya no va a ser en este caso de Cotoche, sino acá, de Sechimbajo. ¿Ya? Dice, nota, con este hallazgo se confirma que la primera sociedad compleja con base agrícola, arquitectura religiosa no fue Caral, ahora ni tampoco Bandurria, ¿no? Sino Sechimbajo. Pero aparte de Bandurria, lo sacaron otro, lo que es en este caso Chupacigarro. ¿Ya? Entonces acá todavía está la polémica, porque cuando sale Caral a la luz, se lo derrumban toda la teoría del origen autoctonista de la cultura peruana. Ya cuando Tello decía, no, el origen de la cultura en el Perú está en la sierra, Ancash, caso, Chavín, por ser la más antigua. Pero no sabían nada de Caral. Ahora descubren Caral, se lo derrumba la teoría de Tello, y después aparece Bandurria, aparece Chupacigarro, y ahora con los últimos estudios, lo que es Sechimbajo. Y con los estudios que están haciéndose, en este caso, en este observatorio astronómico que encontraron, entonces esto de dónde está el origen de la cultura en el Perú, está en la polémica. Pero eso sí, se desarrolló ciencia y cultura acá en nuestro país, antiguamente. Ahora, Caral, la grandeza del Perú. En un primer momento fue descubierto por Maxule, pero para 1994, Ruchadi lo va a dar a conocer al mundo. Y viendo en este caso las evidencias que van a encontrar allí, se va a decir que allí está el origen de la civilización en el Perú, el complejo urbano más antiguo del mundo andino, el tercero del mundo. El primero eran los sumerios, el segundo estaban los egipcios y el tercero están los Carales. Se dice que mientras los egipcios construían sus pirámides, acá en el Perú también construían pirámides, pero en este caso truncas, para rendir culto al fuego. Entonces Ruchadi te dice que es el complejo urbano más antiguo del mundo andino, la civilización más antigua del continente, que se adelantó 1500 años a la cultura olmeca, que es la cultura madre de las culturas que se van a desarrollar en Centroamérica, ¿ya? Y más antiguo que el mismo Chavín. Entonces, Caral sería la cultura matriz o la cultura madre. Se adelantó 2000 años a Chavín, ¿ya? O sea, un promedio de 4000 años de antigüedad es lo que tiene en este caso Caral, centro cultista. El primer estado teocrático peruano, o también llamado el protoestado, donde va a haber reyes y sacerdotes. No hay desarrollo todavía de lo que es un estado militarista. Estos Carales van a construir canales de regadío, ya van a desarrollar la pesca gracias al cultivo del algodón, que el algodón lo van a utilizar como un instrumento de cambio para el trueque, ¿ya? Y también acá, comercio, porque se va a encontrar acá guairuros de la selva y madera de la sierra. En Caral no hay presencia de cerámica. Para el formativo ya hay presencia de cerámica. Entonces ahí ya se habla de la civilización.
Ya, el toque de civilización lo da la cerámica. Y esto va a estar lo que es en este caso, en Chavín. Ya, pero la cerámica tiene otra polémica. ¿Dónde surgió? Según Kaufman Doyle, la cerámica surge lo que es en Ecuador, en la cultura Valdivia. En Perú, la evidencia de cerámica más antigua se lo tiene lo que es en Cupisnique. Y estos Cupisnique son los que van a influenciar a los chavines en la elaboración de esa cerámica a la que todos conocemos, a la que llamamos huaco. ¿Ya? Entonces, no conocieron la cerámica. Ya la cerámica empieza a partir del formativo, con Chavín, el toque de civilización. Ya, entonces, ¿qué va a haber acá? Evidencia de los primeros sacrificios humanos, ya, de un niño y un adulto. Patrimonio musical más antiguo del mundo por haberse encontrado 32 flautas traversas, elaboradas de hueso de pelícano, huesos de cóndor, 38 cornetas en hueso de guanaco y venado, y un silbato de hueso de ave guanera. Ya, flautas para solistas, en fin, se hacía música ahí. Primer templo del Perú, ya, por eso ahí lo ponen, incluso todo este complejo arqueológico lo van a poner a Chupacigarro, cuando están haciendo los estudios que Chupacigarro es anterior a Caral. Ya, después el anfiteatro de la Banqueta, donde se reunían en este caso ¿cómo diríamos?, a ejecutar esos instrumentos musicales. Se rinde el culto al fuego. Acá van a surgir los primeros tejidos de algodón, a base, en este caso, de esta fibra vegetal, no con los primeros dibujos, pero no es tanto así. Ya, dice acá, descubrieron el uso de las hojas de sauce blanco para aliviar los dolores de cabeza. Aparece supuestamente aquel quechua, aunque los estudios que hace en este caso Sarrón Palomino, dice que el quechua es oriundo de la costa. Y también el quipu, aunque esto no está tan precisado todavía. Pero sí, donde se va a encontrar el tejido más antiguo va a ser en Huaca Prieta, y también donde se utilizó por primera vez el carbono 14. Y también se utiliza por primera vez el término precerámico. Y eso es gracias a los estudios de Junius Bird. Entonces, el textil más antiguo acá se va a encontrar con algodón. Y además la iconografía más antigua de un cóndor. Y en su estómago la imagen de una serpiente. Y en los mates pirograbados la imagen de felinos. Estos iconos que van a aparecer y van a ser recurrentes, lo que es en la cultura chavín. Todavía estos no son del todo sedentarios. Ahora, el hombre de Cotoch, ya, Mito, Huánuco, Tello es el que lo va a descubrir. Seichi Sumi es que va a hacer las excavaciones y va a encontrar el templo de las manos cruzadas, ya, que vendría a ser, en este caso, la tercera escultura de barro del Perú, ya, y de América. Y ahí se está institucionalizando lo que es la religión. A ver acá, ¿qué hombre nos sigue? No logro verlo. A ver acá. Ya, a ver. ¿Cómo hago esto? Uy, ¿qué pasó? A ver. Uy, pasó algo. Ya. Entonces, al siguiente hombre, también entra acá Richard McNich. Supuestamente también acá la domesticación en este caso, de camélidos y también cuyes. Ya. A ver, esto no hay mucho que hablar acá. Ya. Chuquitanta, o el hombre del paraíso, norte de Lima. Federico Engel, arquitecto monumental. También uno de los constructores más antiguos, en este caso, de la costa. Y el hombre de las aldas, ¿ya? Sechín, también está paralelo a esto. Las aldas, Sechín, Moxeque, ese es un complejo arqueológico. Y estos son los que van a influenciar para que surja Chavín. Y ahí Federico Engel entra lo que es con el formativo costeño, con la cultura cupisnique. Ya, entonces acá está Federico Engel también, y estudia, dice acá por Rosa Fun Pineda. Se considera como uno de los centros cultistas más antiguos del Perú. ¿Ya? Y siempre acá hay esa construcción de los templos o de los sitios urbanos con forma de animales. ¿Ya? A ver, ahora, las teorías del origen de la cultura peruana. La inmigracionista, planteado por Max Zule,
pionero de la arqueología peruana. Pionero porque fue el primero en hacer estudios arqueológicos de lo que viene a ser de las culturas en el Perú. Para el tiempo de Maxule, las culturas más antiguas son los chimus y los nazcas. Y para aquel tiempo, la cultura más antigua, en este caso, son la cultura maya. Y después vienen lo que son los aztecas. Y dice que los mayas utilizaron como ruta el Océano Pacífico para llegar acá al Perú y dar origen lo que es a los chimus y los nazcas. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque lo que hacen los chimus y los nazcas se parecen bastante, lo que es en este caso a las construcciones hechas en este caso por los, diríamos, por los mayas, las pirámides truncas. A ver, jóvenes, ya me han dicho que es hora, ya dejo de compartir, ya no puedo quitar tiempo acá a la otra profesora. A ver, por favor, Que no jóvenes. terminara el profesor. Ya, Profesor, por favor, las ya falta poco nomás para terminar, jóvenes, ya. Falta poco para terminar, ya creo que también es hora. A ver, por favor, si tienen algún delegado así que ya se han organizado, supongo, jóvenes, háganme llegar un mensaje, porque acá hay varios WhatsApps que tengo que me han mandado a no sé a cuál mandar lo que es en este caso las diapositivas y el desarrollo de las alternativas, en este caso de la práctica. Al grupo, profesor. ¿Ya? Por eso, a ver, mándenme un mensaje, profesor, por favor, mande la información a este grupo, así, mándenme eso y yo voy a rebotarles toda la información. ¿Está Sí, bien, profesor. jóvenes? El grupo de historia, profesor, mándalo. Los jóvenes entren al, Ya, por favor, al eso me curso de mandan un filosofía. mensajito, ya yo les voy a pasar toda la información que ustedes... ¿Filosofía? Eso es todo, Sí, gracias, eso es nos filosofía, vemos en jóvenes. la siguiente clase. ¿Por qué nos toca verbal? Literatura. Por temas de salud, jóvenes. Solo por hoy, profesor. Sí, por solamente por esta semana. Hoy día, profesor. Profesor. Hoy, profesor.